A ruta do Viño Rías Baixas sitúase entre unha das máis visitadas de España. En concreto está na sétima posición dun ranking de 37. A ruta volve estar entre as 10 máis exitosas, con máis de 155.000 visitantes no 2024. Así se reflicte no último informe anual de visitantes a adegas e museos do viño, elaborado polo Observatorio Turístico das Rutas do Viño de España. Desde la ruta del Vino Rías Baixas estamos muy orgullosos de los datos desprendidos de ese informe anual que saca ACEVIN, el Club de Productores Rutas del Vino, donde habla del total de visitantes recibidos a lo largo del 2024, en el que Rías Baixas ha tenido un total de 150.500 visitas, no solo a bodegas, sino también a museos y asociados que están dentro de la ruta, lo que nos posiciona dentro de ese top 10 de rutas más visitadas. A posición da ruta melloraría se atendemos ao número de visitas a adegas, na que baixa ata a sexta posición, mentres que se nos centramos en visitas a museos descenderíamos outro posto ata o quinto lugar. Si separamos esos datos, pues subimos todavía más en el ranking, en nuestro posicionamiento, ¿no? En nivel de visitas a bodegas subimos un escalón, somos la sexta ruta más visitada respecto al total de visitantes a bodegas, y si nos centramos únicamente en museos volvemos a subir otro escalón, ¿no? Somos la quinta ruta más visitada en cuanto a museos se refiere. Todo isto tradúcese nun impacto económico de 2,2 millóns de euros, que supón un incremento de máis do 15% con respecto a 2023. Es un impacto económico de mucho peso en el territorio, ¿no? Estamos hablando que hemos crecido en cuanto a impacto económico más de un 15%, son casi 2,2 millones de euros que salen de esos enoturistas que se acercan a Rías Baixas a disfrutar de nuestras experiencias. Es verdad que el precio medio de la visita, si lo comparamos a nivel nacional, todavía ha estado un poco por debajo, estamos casi un 13 euros por visita a bodega, pero bueno, yo creo que ese impacto económico es muy relevante. En canto ao perfil do visitante, segue a dominar o nacional representando o 72%, con todo detéctase unha crecente presenza internacional ata o punto de que Rías Baixas sea a oitava ruta de España con maior número de visitas internacionais. O mellor mes segue a ser o de agosto, fronte ao de xaneiro, que se mantén como o de menor número de visitas.